Me he conectado un poquito antes para ir dándoos la bienvenida. Estoy esperando un poco a que me salga el enlace en la pantalla para poder compartirlo en redes sociales. A ver, un segundito. Compartir, ahí va. Hola María, llegas la primera. Vale, ahí estamos, borrando. Mirad, esta vez sí que he conseguido que me salga el formato que yo quería, que me parece mucho más cómodo. Shalom, bueno, ¿desde dónde nos estás viendo? Milán, México. Bueno, bueno. Buenas noches, María, Viviana, ¿qué tal? Hola Mercedes, María Belén, Emma. Bueno, bueno, esto ya se va animando, ya se va animando. Ya vamos tan rápido que no puedo ni leeros. Encantada de saludaros a todos, encantada de que estéis por aquí. Hombre, desde mi pueblo, besazo. Ana, otro beso. Bueno, voy a esperar un momentito a empezar con lo que tenía pensado para hoy, porque nos quedan 8 minutillos hasta las 8 en punto, que era la hora anunciada. Así que no quiero adelantar nada hasta que no sea la hora en punto. Por si alguien tenía puesto alguna alarma a esa hora, no quiero que se pierda absolutamente nada del directo. Desde Barcelona. Sí, Mercedes, ya estoy bien del todo. Se me ha quedado una sensación de cansancio, sí que es cierto. Como que todo me cuesta un poquito más y caigo antes por la noche. O sea, me cuesta un poquito llegar al final del día porque me canso por las tardes. Pero aparte de eso, un poquito de congestión de nariz. Vamos, ojalá no le quedara a la gente más que ese poquito. Guatemala, México, Veracruz, hombre, bonsoir desde París, Argentina, Chile, Perú, desde Tobar. Bueno, me dices que desaparecen los síntomas. Espero que sí, supongo que con el tiempo sí. Y si no, pues mira, hay gente infinitamente peor que lo está pasando realmente mal, hay gente que ni siquiera puede contarlo, o sea que si se queda ahí tampoco pasa nada, ¿eh? También me ayuda un poco a frenar, a parar un poquito el ritmo y a descansar un poco, que a veces vamos como demasiado rápido, queremos abarcar demasiado y no nos damos cuenta de que el descanso es importante. Puerto Rico, Brasil, Venezuela, bueno. El otro día alguien se me quejaba porque en el anuncio del directo no había incluido la hora de conexión para Venezuela. No puedo incluir las horas de todos los países ni de todas las ciudades desde donde nos seguís porque para mí es absolutamente imposible. Hola Ibis desde Canarias, ¿qué tal? He puesto en esos anuncios las horas de las ciudades en las que me dice YouTube que hay más seguidores que ven los directos. De todas maneras, siempre incluyo cuando hago el anuncio de un directo un enlace a un conversor horario, que es muy sencillo. Solo hay que entrar, pones qué hora hay en Madrid, las 8 de la tarde, y al lado te pone qué ciudad quieres conocer que coincida con las 8 de la tarde. Buenas, Nuria, desde Barcelona. Y metes ahí tu ciudad y te sale. O sea que es súper fácil. Si se me pasa alguna ciudad importante, desde donde me sigáis un montón de gente, perdonadme, pero no puedo poner todas las ciudades, pero sí facilitaros el enlace a ese convertidor horario que se llama y desde ahí podéis averiguar el horario en vuestra ciudad de residencia, en vuestro país. De España a Venezuela 5 horas. Bueno, pues entonces allí son las 3 de la tarde. Acabáis de comer o algo así, ¿no? Bueno, yo aquí estoy ya pensando en la cena. Colombia, México, hola Gilda, Margarita, hola Santa López, ya he comentado cómo estoy prácticamente al 100%, muchísimas gracias por preguntar.
Hola desde Italia, Girona, Perú. Bueno, bueno, bueno. Es súper emocionante que estéis ahí tanta gente. Hora de merienda, me dice Milagro, sí. Suecia, hola también desde Suecia, México, Colombia. De verdad, para mí súper emocionante. Esto de los directos me está gustando muchísimo porque una cosa es hacer un vídeo que sí, que lleva mucho tiempo, que lo estás preparando, que lo haces con el mismo cariño, pero otra cosa es de verdad poder hablar con vosotros, ver vuestros nombres ahí en pantalla, vuestros comentarios y sobre todo comprobar lo que ya sabía, pero que no deja de fascinarme, que hay gente en sitios tan distantes de mi casa, siguiendo mi trabajo y disfrutando con él igual que yo, que siempre me emociona, me parece mágico. Desde Michoacán, desde Argentina, hola Petronila, Mallorca, México, bueno, bueno, qué maravilla, qué maravilla. Nos quedan 4 minutitos para las 8 y a las 8 vamos a empezar, a las 8 en punto, ¿vale? En Argentina son las 4, mira, pues igual estáis con el café. Hola Merche. Gracias Cristina, muchas gracias. Miami, Costa Rica, pura vida. Colombia, Valencia, Argentina, Colombia. Bueno, fascinante, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, si habéis visto el anuncio del directo, que evidentemente lo habéis visto porque si no, no estaríais ahí, bueno, también supongo que YouTube os habrá avisado, os preguntaba de qué tema queríais que habláramos. Había muchísimas sugerencias, pero la que más se repetía era un vídeo sobre entretelas, guatas o estabilizadores. Bueno, he tomado nota porque sé que hay muchísima gente que quiere un vídeo sobre eso. No lo vamos a hacer en este directo porque por dos razones. Primero, creo que no es el mejor sistema para hacer este vídeo y que se vea bien cada uno de los materiales, así que haré un vídeo convencional donde pueda acercar mucho la cámara, donde podáis ver la textura de cada material, donde se aprecie bien, donde podáis parar el vídeo en algún momento y verlo despacio y de verdad, como os digo, apreciar el material. Entonces vamos a hacerlo en un vídeo. Y por otro lado necesito un tiempo para hacerme con un muestrario bastante amplio para enseñaros pues todas las entretelas que pueda conseguir, que yo crea que son útiles, porque entretelas hay millones, guatas hay millones, de distinto gramaje, de distinta calidad, para diferentes usos. Entonces os voy a enseñar las que yo uso, las que creo que son más interesantes tener a mano, y para eso tengo que hacerme un pequeño muestrario con todas las referencias para poder deciros también luego cómo pedirla a una mercería y cómo podéis haceros con ella, compartir enlaces de compra y todo esto, porque bueno, yo creo que es la mejor manera de que podamos hablar sobre guatas, entretelas y estabilizadores, ¿vale? De todas formas, para saber los que yo uso es sencillo. En cada vídeo en el que me vais a ver utilizándolo, siempre en la casilla de información que está debajo de esta imagen, hay que darle a una flechita para desplegarla, ahí suelo poner los materiales que utilizo en cada tutorial. Entonces, si vais a hacer un neceser y no sabéis qué guata o qué entretela utilizar, consultar esa casilla de información o iros al post del blog y ahí te voy a poner la referencia exacta de lo que yo estoy utilizando. Un abrazo desde Argentina, Mar de Plata. Bueno, chicos, un minuto y os cuento el tema que he pensado que vamos a tratar hoy. Perdonad, se me seca la garganta. Yo supongo que esto también tiene que ver con el COVID, no lo sé. Hola Sonia, desde Madrid, estamos aquí al lado. México, Perú. Bueno, las 8 en punto. Empezamos. En el metro de París, Daphnis. Bueno, bueno. Qué ilusión, ¿quién pudiera estar en París ahora? Hay un canal de Telegram. Sí, yo tengo un canal de Telegram también.
Manchester, Inglaterra, tengo familia muy cerquita de ahí. Salamanca, Alicante, Colombia. Bueno, bienvenidos a todos, un placer de nuevo saludaros en este directo que ya sabéis que le estoy cogiendo cariño a esta forma de comunicarme con vosotros y de conectar de esta manera para mí tan especial. Y vamos al tema de hoy. El tema de hoy es cómo coser telas de punto. Telas de punto, telas elastizadas, licras, la gente las llama de diferente manera. Os voy a ir enseñando qué tipos de telas tengo yo aquí y vamos a ir viendo composición y sobre todo trucos para coserlas, ¿vale? Qué agujas necesitamos, qué prensatelas están indicados, qué puntadas, en fin. Vamos a hablar de telas elastizadas, telas elásticas, telas de punto, punto jersey, en fin, depende de cómo cada uno las llame, ¿vale? Vamos a ello. Lo primero que os voy a enseñar, una tela de punto de algodón, sin ningún tipo de elastano. Simplemente tiene esa cualidad elástica por la forma en que está tejida. A ver si la veis bien de cerca. ¿Veis? Este es el derecho y por el revés no sé si se aprecia la forma en que la tela está tejida, que es la que le da su elasticidad. Imaginaos, por ejemplo, un jersey de lana, ¿vale? El punto con el que está tejido viene a ser idéntico a este, pero este está hecho con una fibra infinitamente más fina y una puntada muchísimo más pequeña, pero vendría a ser prácticamente igual. Esto es punto de algodón 100%, elástico. Ahora os enseño una camiseta que tengo aquí, que es punto de algodón combinado con elastano. ¿Veis? Muchísimo más elástica que la otra. Ya no solo por cómo está tejida la fibra, sino porque incluye un 2% o un 3% de elastano, que es lo que suelen traer este tipo de camisetas. Licra. ¿Todos sabéis lo que es la licra? Bueno, la licra realmente es una marca de Dupont, que fue quien inventó este tejido, hasta donde yo sé. Y la licra es súper elástica. Esto que tengo aquí es una tela de disfraces. Con licra hacemos, por ejemplo, las mallas para ir al gimnasio, los tops deportivos, ese tipo de prendas, ¿vale? Otro tipo de punto. Esto es punto Roma. Este está hecho de poliéster y elastano, súper elástico, y está tejido con una puntada diferente a la puntada que habéis visto antes. Y el tejido coge su elasticidad tanto de la puntada como de la fibra de la que está hecha. De este tejido podéis ver un tutorial con el que hicimos unos joggers, unos pantalones joggers. Tenemos también punto jersey. Es un punto un poquito más grueso, también súper elástico. Este es de algodón, lleva un poquito de elastano y sirve para hacer sobre todo sudaderas, ropa para niños, ese tipo de prendas. Y por último, os voy a enseñar otro ejemplo de punto. Habrá más, pero estos son los que yo tengo y los que os puedo enseñar. Que es un punto también de viscosa. Este otro material, también súper elástico, con una caída genial para hacer camisetas y muy suave. Todos ellos son puntos. Fijaros que tienen diferente aspecto, diferentes cualidades, pero todos son puntos, dependiendo de la fibra con la que estén confeccionados. Entonces, lo que es común a todo este tipo de tejidos es la aguja con la que tenemos que coser. Tenemos que utilizar una aguja que se llama punta de bola. La característica de esta aguja es que la punta, en vez de ser afilada como la punta de la aguja estándar, de la aguja universal, la punta es redondeada. ¿Qué conseguimos con esto? Que cuando la aguja entra en el tejido, cuando la tenemos en la máquina y entra en el tejido, si usamos una aguja universal y la aguja choca con una de las fibras, probablemente la rompa. Pero la aguja de punta de bola lo que hace es que
resbala a un lado o a otro de la fibra y entonces nos ayuda a coserlo con más facilidad. Estas son las agujas de punta de bola que yo utilizo. Esta es del número 9014 y del número 8011. Y estas son las dos que yo he usado en mis tutoriales. Usamos una aguja de una numeración superior para un tejido un poquito más grueso y, por ejemplo, para este tejido, que es más finito, usaríamos la de 8011. En general, usamos agujas de una numeración inferior para tejidos más finos y de una numeración superior para tejidos más gruesos. Eso con respecto a las agujas. También es interesante cuando estamos la aguja estrecha es diferente, es también una aguja muy indicada para punto. Mira, no la tenía yo aquí apuntada en la chuleta, pero sí, también, sobre todo más para licra, es un poco más específica para licra. También me va muy bien. Se me va, ya no sé por dónde iba. Sí, también os comentaba. También es interesante para coser punto la aguja doble. ¿Por qué? A ver si tengo por aquí algún... No, no tengo ninguna camiseta cerca con algún ejemplo. Bueno, seguramente si tenéis una camiseta y os fijáis en los puños o en el bajo, la camiseta suele llevar una puntada doble. Eso lo podéis hacer con una aguja doble o con una aguja sencilla pasando dos veces una primera puntada y una segunda puntada paralela. Pero la aguja doble os viene fenomenal para coser punto. Eso sí, o la M, siempre también de punta de bola. Aunque sea una aguja doble, la pedís de punta de bola especial para punto. Tenemos tutoriales para cómo instalar una aguja doble y cómo se utiliza en el canal, ¿vale? Cuando acabe este directo, lo que voy a hacer es entrar en la casilla de información del vídeo y os voy a poner una serie de enlaces a una serie de tutoriales que tenemos sobre punto. Camisetas básicas que hemos cosido, cómo hacer los puños de las sudaderas, cómo hacer también los cuellos, calcularlo bien para que no nos quede desbocado, en fin, todos los tutoriales que vea que tenemos sobre punto. Voy a poner ahí un enlace para que los podáis ver y así poner en práctica y ver en un vídeo estas cosas que os estoy contando, ¿vale? Vamos a hablar de prensatelas. Para coser punto, ahí, uy, se me acaba de perder uno, vale. Os recomiendo 3 prensatelas. Esto siempre que vuestro prensatelas normal, el estándar, el que utilicéis siempre, veáis que no va bien del todo, ¿vale? Porque siempre hay... Los prensatelas son una pequeña ayuda para problemas específicos. Yo he cosido prendas de camiseta con el prensatelas normal y no pasa nada, pero he cosido también prendas de punto y he utilizado estos prensatelas y la verdad es que la máquina lo agradece. Entonces es una ayuda extra. Uno de ellos es el prensatelas de rodillo. Ahí lo estáis viendo, a ver si enfoca bien la cámara. Bueno, de prensatelas de rodillo no se enfoca bien. A ver si lo consigo. Ahí lo estáis viendo. El prensatelas de rodillo también tenemos un tutorial y lo dejaré enlazado en la casilla de información. ¿Qué característica tiene? Bueno, pues tiene un rodillo aquí delante que lo que hace es que ayuda a la tela a avanzar. El prensatelas iría en esta posición, los dientes de arrastre empujarían la tela hacia acá y el rodillo hace que la tela avance de una forma más uniforme hacia la aguja. Y entonces no tenemos ese desfase entre las dos telas que estamos cosiendo, que a veces una va más rápido que la otra y no se cose bien. Prensatelas de rodillo. Este prensatelas también específico para punto. Mirad, a este le falta una gomita azul que suele traer aquí en esta zona que se me cayó y no sé dónde está. También podéis ver este prensatelas en el tutorial que voy a dejar en la casilla de información, ¿vale? Esta barra de aquí va apoyada en la barra de la aguja y conforme sube y baja la aguja se acciona esta barra y aquí tiene una piececita que se levanta y va también empujando la tela superior hacia la aguja.
Este es bastante cómodo, muy fácil de instalar y lo vais a ver en el tutorial que dejo debajo, ¿vale? Y el rey de los prensatelas, ya no solo para puntos, sino para coser tejidos, varias capas de tejidos o tejidos gruesos, también para colchar en línea recta y todo eso, es este, el prensatelas de doble arrastre. También hay un tutorial en la casilla de información. Cuando termine el vídeo os pasáis por ahí y miráis todos los enlaces que voy a compartir, que os van a venir bien. ¿Qué hace este prensatelas? Pues igual que los otros, va empujando la tela superior al mismo ritmo que los dientes de arrastre empujan la tela inferior hacia la aguja. Y eso lo hacen mediante estos dientecitos, esta parte blanca que estáis viendo aquí. Este brazo va sujeto a la barra de la aguja y conforme suba y baja la aguja, no sé si ahí lo estáis viendo, pues los dientecitos estos suben y bajan también y arrastran la tela. Y así ambas telas que estéis uniendo avanzan a la misma velocidad uniformemente hacia la aguja. Este prensatelas es súper útil, es muy aparatoso, pero no es difícil de instalar, lo vais a ver en el tutorial que os deje debajo, ¿vale? Este para punto, genial. Para colchado en línea recta, también, perfecto. Todos los usos del prensatelas y los enlaces de compra en el tutorial que os dejo debajo. ¿Cómo se llama el segundo prensatelas? Yo lo conozco como prensatelas para punto, tal cual, yo lo encontré así. Prensatelas para punto. No sé de ningún otro uso que tenga, yo siempre lo he visto para punto, no sé con qué otras telas está indicado su uso, ¿vale? Bueno, sobre prensatelas, sobre estos 3 prensatelas que os he enseñado, ¿tenéis alguna pregunta? Porque si no, paso a la siguiente, ¿vale? Prensatelas de doble arrastre, prensatelas para punto y prensatelas de rodillo. Una puntualización, estos prensatelas son para uso en máquina doméstica. Cuando vayáis a comprar prensatelas por internet, en tiendas online, fijaos siempre en la información que ofrece el vendedor, porque ahí vais a ver si el prensatelas sirve para vuestra máquina o no. Y si tenéis alguna duda, contactar directamente con el vendedor, le dais vuestro modelo de máquina y os podrá indicar. No compréis nunca prensatelas a ciegas, porque os podéis encontrar con la sorpresa fea de que luego no os sirva para vuestra máquina, ¿vale? Dejaré enlaces también de compra a estos prensatelas por si queréis comprarlos. El de punto se me va aflojando el tornillo de la Singer. Pues M, a ver qué te digo. ¿Hay alguno más indicado? Pues mira, verás. Yo la verdad es que los tengo los 3 porque este me sirve para mucho más que para coser punto. Este no sabía que existía hasta que lo encontré y lo compré por curiosidad. Y el que más uso, el de rodillo. Sobre todo porque es el más fácil de instalar y a veces soy un poco vaga, tengo que reconocerlo. ¿Vale? Entonces el de rodillo, que además es súper económico porque es un prensatelas muy sencillo, va bastante bien. Luego, si estás cosiendo una sudadera, por ejemplo, y ves que la máquina no arrastra bien el tejido, pues yo probaría con el de doble arrastre. Depende un poco también de la potencia que tenga tu máquina, porque sí que es cierto que una máquina que tenga suficiente potencia, a lo mejor ni siquiera necesitas un prensatelas específico. Pero si ves que le cuesta un poquito avanzar y que tienes que ayudarla, entonces cualquiera de estos prensatelas sí que te va a suponer una ayuda interesante. Exacto, Norma. Este no las estira, sino que van las dos telas a la misma velocidad, uniformemente hacia la aguja, y nos viene fenomenal para punto, para acolchado, en línea recta, y en general cuando tenemos varias capas de tela o son gruesas o vemos que la máquina le falta un poquito de fuerza, ¿vale? Un poquito de arrastre. Bueno, pues yo creo que hasta aquí prensatelas. Os hablo de puntadas, exacto, el de doble arrastre, genial para acolchar. Sí, Maribel,
Para acolchado en línea recta, no para acolchado libre, pero sí para acolchado en línea recta, fenomenal, porque normalmente tenemos lo que llaman las expertas un sándwich, que es una capa de tela encima, la guata y la capa de tela debajo. Entonces tenemos una capa bastante gruesa y es súper importante que las dos telas avancen al mismo tiempo para que no se nos produzca ningún desfase en el filo de la tela. Entonces, ese prensatelas de doble arrastre. Os dejaré el tutorial en la casilla de información, ¿vale? Si alguien no sabe dónde está la casilla de información, tengo un vídeo en el canal que lo explica, ¿vale? Por si hay alguien que todavía no sepa dónde está. Simplemente si entráis en mi canal y en buscar poner casilla de información, os sale un vídeo. Es un vídeo súper corto, nada, no creo que dure ni un minuto, y ahí os explico cómo desplegar la información que hay en esa casilla, tanto si os estáis conectando con el móvil, como si lo hacéis, desde un ordenador. Bueno, seguimos. Puntadas. Para coser tejidos elásticos lo mejor es utilizar puntadas elásticas. Parecería lo más lógico, ¿verdad? Bueno, pues yo utilizo tanto puntadas rectas como puntadas elásticas. ¿Y de qué depende? Pues veréis. Os enseño. En esta camiseta, que es la camiseta Catherine, que tenéis el tutorial en el canal, es una camiseta súper amplia, ¿vale? Evasé, en la que cuando yo me pongo la camiseta, ninguna costura, ni el cuello siquiera, tengo que estirarlo para que me entre por la cabeza. Entonces, cuando la prenda es suficientemente amplia y no tenemos que estirar de ninguna de las costuras, yo utilizo una puntada recta. Esta camiseta está cosida en los costados con una puntada recta, está acabada aquí en el bajo, a ver si lo veis, también con puntada recta, y donde he utilizado una puntada elástica ha sido en el cuello. Entonces, si vais, la dejo aquí, si vais a coser, por ejemplo, una camiseta, qué ruido, si vais a coser una camiseta para un niño, por ejemplo, o si vais a coser tela de licra para un top de gimnasio o de deporte, sí que está recomendada una puntada elástica, puesto que esas costuras que vais a coser probablemente tengáis que estirarlas para usar la prenda. Entonces, puntadas elásticas hay varias, dependiendo también un poco del modelo de tu máquina vas a encontrar unas u otras. La puntada elástica por excelencia, que suele venir en la mayoría de las máquinas domésticas, aunque sean muy sencillas, es la puntada de zigzag. Pero como os digo, dependiendo de la máquina hay varias. Para esto siempre lo mejor es remitirse a el manual de instrucciones de la máquina de coser, que ahí vendrá cómo seleccionar cada puntada. En caso de que no tengas manual de la máquina, es muy sencillo en internet, obtener manuales, porque hay muchísimos manuales en PDF. Si pones en Google el modelo de tu máquina y pones la palabra manual, muy probablemente, si la máquina no es demasiado antigua, vas a encontrar manuales de tu máquina, ¿vale? Luisa, no te puedo enseñar mis puntadas elásticas ahora porque no tengo la máquina justo aquí delante ni me puedo levantar a cogerla, pero también tenemos un tutorial sobre puntadas básicas de mi máquina de coser y ahí sí que te enseño las puntadas elásticas que yo tengo en mi máquina. Ese tutorial lo vas a ver también en el canal, poniendo puntadas básicas, menudo numerito, te sale en YouTube, ¿vale? Otra puntada que nos viene fenomenal para rematar las prendas elásticas es la puntada de sobrehilado. No todas las máquinas incluyen esta puntada, entonces en el caso de que tu máquina no la incluya, utiliza una puntada de zigzag para rematar los márgenes de costura. Sobre prensatelas y sobre la puntada de sobrehilado también tenemos un tutorial en el canal. Espero que estéis tomando nota de todo y si no luego que vengáis a ver el vídeo de nuevo porque es un montón de información y entiendo que así de primeras parece mucho. Una vez que has cosido un par de prendas de punto vas a ir aprendiendo sobre la marcha
y ya todo te va a sonar, nada te va a parecer demasiado extraño, ¿vale? Perfecto para coser prendas de punto, pues lo ideal sería tener una remalladora o incluso una recubridora. Te cuento, puedes perfectamente coser prendas de punto si no tienes una remalladora. No hay ningún problema. Con una máquina doméstica que tenga puntadas elásticas, puedes coser tus prendas de punto sin más. Yo lo he hecho durante muchísimo tiempo hasta que la remalladora llegó a mi vida. Y desde ahí ya no, desde ahí ya prefiero rematar las prendas con remalladora. La puntada que tienes que seleccionar en la remalladora, yo selecciono la de 4 hilos. También hay un tutorial sobre la puntada de 4 hilos de remalladora para coser prendas elásticas en el canal. Y luego está otra máquina que yo no conozco, que no he usado nunca, que se llama recubridora, que lo que hace es que cose al mismo tiempo que remalla. Os voy a enseñar una camiseta que tengo, que creo que el dobladillo de la manga está hecho con recubridora. Ahí se ve. Y por el derecho hay una puntadita muy pequeña, y todo esto está hecho en un solo paso. La recubridora cose el dobladillo al mismo tiempo que por dentro le da ese acabado. Yo recubridora no tengo, no creo que la vaya a tener porque con una remalladora la verdad es que me basta y me sobra. Pero bueno, que sepáis que existe esa máquina, recubridora se llama, supongo que habrá vídeos y habrá más información en Instagram, en internet. Y si os interesa mucho, ahí yo me imagino que vais a encontrar más detalles, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Vale, sobre el largo de la puntada. Hablando de las puntadas, el largo de la puntada. La puntada que yo utilizo normalmente, la estándar, la que te encuentras cuando enchufas la máquina, es de 2,5 milímetros. Cuando coso una tela un poquito más gruesa, por ejemplo el punto de una sudadera, subo la puntada a 3 o a 3,5. En general, como generalidad, para cualquier tela, cuando tenemos una tela finita, hacemos las puntadas más pequeñas y en telas gruesas hacemos la puntada más larga. Por ejemplo, para coser vinilo, para coser polipiel, a partir de 3,5-4 haríamos una puntada y punto. Telas de punto, que es lo que estamos viendo hoy, pues esta que es más finita, usaríamos a lo mejor una puntada de 2 o 2,5. Y esta otra, que es bastante más gruesa, es una tela de sudadera, utilizaríamos a lo mejor una puntada de 3 milímetros. Todo esto que os estoy contando lo vais a ver con la práctica. Lo que sí recomiendo es que antes de coser cualquier prenda, cualquier tejido por primera vez, hagáis una prueba en un retalito. Con una puntada más larga, con una puntada más corta, ajustando tensiones, cambiando la aguja, y cuando ya esté la puntada bonita, de verdad, exactamente como la queráis, entonces ya sí nos ponemos a coser la prenda. Pero yo cada vez que pruebo un tejido nuevo o un material nuevo, siempre hago una prueba porque me parece que pierdes un poquito de tiempo haciéndola, pero también aprendes sin destrozar la tela que tengas por delante. Las puntadas elásticas, te contesto, las puntadas elásticas son las que tienen formas así como de zigzag, ¿vale? Pueden ser más anchas, más pequeñitas, puede ser un zigzag como más horizontal o un zigzag un poquito más diagonal, depende un poco de la máquina de coser. Vale, pues os voy a dejar también, como os decía antes, vídeos que recomiendo que veáis para coger un poco de soltura cosiendo telas de punto, ¿vale? Tenemos vídeos de camisetas básicas, tenemos vídeos de sudaderas, los vídeos que os he contado sobre los distintos prensatelas, sobre la aguja doble, me cojo la chuleta, los vídeos para hacer cuellos, para calcular el largo de un cuello para que no se quede desbocado, y para calcular los puños de las sudaderas o de las camisetas, ¿vale?
Me estáis preguntando si existe el hilo elástico. Sí, sí que existe y tienes un tutorial en el canal para verlo. Pues, otra pregunta que me habéis hecho que me parece interesante contestarla. ¿Cómo coser cremalleras en tela de punto? Vale, en tela de punto o en una tela de punto viscosa como esta, que fijaos qué finita es, coser una cremallera puede ser una auténtica aventura si no tenéis en cuenta un truco súper fácil y muy sencillo. Existe una tira que se llama ligueta, que la he usado en algunos vídeos, tenía que haber cogido una muestra. Bueno, simplemente es una tira finita, como de 1 centímetro aproximadamente de fiselina. Tiene un pegamento por un lado donde se pega y en el centro de esa tira hay un hilito, hay una especie de trenza hecha con hilo. Ligueta se llama, buscarlo que seguro que lo encontráis. Si aplicáis la ligueta a las dos piezas para coser la cremallera en medio, lo que eso hace es que estabiliza las orillas de cada pieza y de esa manera podéis coser la cremallera mucho más fácil. Si no tenéis ligueta, os sirve también fiselina, o también hay una fiselina soluble que podéis utilizarla para pegar la cremallera, coser la cremallera mejor dicho, y luego al mojar la prenda desaparece para que no se quede esa parte como un poco más tiesa. Fiselina o también entretela finita finita, se aplica una tira fina, lo que necesitéis, 1 centímetro, centímetro y medio, y ahí se cose la cremallera. De todas formas, mi recomendación, antes probar siempre sobre una piececita pequeña de tela, sobre un retal, antes de intentar coser la cremallera con estos trucos, porque así vais cogiendo un poco de soltura y de práctica y veis exactamente cómo se hace, qué problemas os puede presentar y cómo solucionarlo. Y por ahora, otro truco, casi se me pasa. El otro truco para coser, para estabilizar las telas de punto y poder trabajar con ellas más fácilmente sin que se muevan mucho y tal, es ponerles un poquito de apresto. Este spray que solemos utilizar con la plancha para darle apresto pues a cuellos de camisas y eso, un poquito de spray en esa zona, entonces se queda como un pelín más dura y coge un poquito de cuerpo y así es más fácil coserla. Este truco también nos sirve para telas finitas. También tenemos tutorial con trucos para coser telas finas por si os interesa. Pues hasta aquí todo lo que tenía pensado contaros hoy. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, que sepáis que somos 349 personas en este momento conectadas a través de YouTube, que me parece fascinante y que es mágico, de verdad que sí. Saludos desde Uruguay, Valdivia, Chile. Bueno, que sepáis que el directo se queda grabado, así que si entra alguien tarde y quiere volver a verlo, en cuanto el directo acabe se queda colgado en YouTube para siempre, ¿vale? Graciela me pregunta cuál es la tensión ideal. Graciela, ese tema sí queda para un tutorial. Mira, sobre temas de tensión de... Bueno, Mar, voy a seguir un poquito más, ¿eh? No te vayas todavía. Sobre temas de la tensión de la máquina de coser. Verás, depende muchísimo de cada máquina. He dejado de verte, me dice Ana. Vaya. Depende muchísimo de cada máquina. Mi máquina, por ejemplo, ajusta la tensión automáticamente y no la toco nunca. Eso, yo sé que todas las máquinas no son así, pero sí sé que las máquinas que son más sencillas, que no tienen esa característica, en el manual vas a encontrar un diagrama, o sea, un dibujito. Horribles vídeos. Vaya, María Elena, lo siento. No le puede gustar a todo el mundo. En el tutorial vas a encontrar un dibujito, un esquema, en el que vas a ver dibujado cómo se ve el hilo dependiendo de la tensión que esté mal. Si está mal la tensión de la aguja o la tensión de la canilla. Vale. Si tú estás cosiendo y en tu tejido aparece
por el derecho de la tela, la puntada de abajo. Entonces vas a ver un hilo prácticamente recto por la parte del derecho, y luego vas a ver que el hilo de abajo asoma por encima. Eso quiere decir que el hilo de la aguja, el hilo de la bobina, está tirando demasiado fuerte del hilo de abajo, y por eso ese hilo asoma por arriba. Lo ideal es que ese punto de unión entre los hilos de la bobina y de la canilla quede justo en el centro de la tela, ¿vale? Justo aquí. Imagínate que mi mano es la tela, quede justo aquí, ¿vale? Entonces, para lograr eso, lo que hay que hacer es ir ajustando la tensión. Si el hilo de abajo aparece por arriba y el de arriba se ve prácticamente plano, lo que tienes que hacer es quitarle tensión al hilo de la bobina. Si te pasa al revés, si el hilo de arriba asoma por abajo, lo que pasa es que la canilla está tirando demasiado fuerte de ese hilo. Tienes que ajustar la tensión de la canilla. Creo que lo estoy diciendo bien. Sí. A ver si hoy voy a liar. Vale, entonces, la primera prueba la puedes hacer con distinto color en el hilo de la bobina y de la canilla, y ahí vas a ver perfectamente si una sale por encima del tejido o por debajo. Y así sabrás qué tensión debes de ajustar, si la de arriba o la de la canilla. Yo creo que con eso está explicado. De todas maneras, te digo, hay en los manuales, por lo menos de las máquinas que yo he tenido, viene un gráfico que está... Ciencia cuántica, me dice Ana. Que no, que... Mira, ¿sabes qué? A mí me pasa esto con las máquinas, ¿eh? No me refiero a las máquinas de coser, digo en general, con todas las máquinas. Me cuesta mucho enfrentarme a una máquina nueva, no una máquina de coser. Cualquier tipo de máquina, ¿vale? Siempre me cuesta muchísimo, porque una vez que he aprendido... Muchas gracias, Natalia. Una vez que he aprendido cómo funciona algo, no me gusta que me lo cambien. Me pasa cuando hay que actualizar el software del ordenador o el de la edición de vídeo, cuando hay que actualizar el teléfono. Con que me muevan un icono ya para mí supone un mundo. Entonces, hay que perderle un poco de miedo, y me lo digo a mí misma en la primera, a entender las máquinas. A ver, las máquinas están hechas en general, ¿vale?, para que todos podamos utilizarlas y para que nos resulte lo más sencillo posible. Nadie fabrica una máquina complicada a propósito para que no nos hagamos con ella, todo lo contrario. Lo que quiere un vendedor de máquinas es que sea fácil y que todo el mundo pueda llegar a entender cómo funciona y pueda utilizarla bien. Si tienes una máquina de coser y cualquier ajuste está mal, te va a parecer que la máquina no sirve, que no vale, que es muy mala, que es muy vieja, te compras otra. No, hay que entender esa máquina. Y para eso lo mejor, a mí me da una pereza horrible, pero ya me he acostumbrado, es irte siempre al manual, ¿vale? Los manuales, hola Mar, los manuales a veces son un poco engorrosos, a veces son manuales escritos en otro idioma y traducidos al castellano, y la lectura pues no resulta muy fluida, pero fijándose en los gráficos y los dibujos que vienen, al final te haces con la máquina y entiendes perfectamente cómo manejarla. A mí me pasaba esto con la remalladora al principio. Yo tuve la remalladora casi... mira, Elena me está diciendo que le tiene pánico a la remalladora. Vale, pues te cuento lo que me pasó, Elena, para que veas que esto nos pasa bueno, a mí por lo menos, no sé si nos pasa a todas, pero a mí me pasó. Yo tuve la remalladora sin sacarla de la caja 6 meses. ¿Por qué? Primero porque me había acostumbrado a no tener remalladora y funcionaba, como os he dicho antes, con la puntada de sobrehilado. Y luego porque yo decía, madre mía, la remalladora, con la fama que tiene, bueno, esto va a ser un mundo. Y la primera vez me la enhebró mi marido, tengo que reconocerlo, porque me decía, como no te la ponga yo en marcha, es que no la vas a sacar jamás de la caja. Efectivamente, me la enhebró mi marido, y cuando probé la remalladora y vi el resultado que daba y cómo puedes acabar esas prendas tan bonitas por dentro, dejarlo todo perfecto, que parece casi de tienda, bueno, amor a primera vista, la remalladora. Y ahora ya evidentemente pues ya sé ajustar distintas puntadas, ya me he hecho con los ajustes, ya la puedo enhebrar sin pedir ayuda. Es cuestión de echarle un poquito de paciencia y sobre todo leerse el manual, ¿eh? Bueno, leerse, más que leerse, fijarse en los dibujos, ¿eh? Porque a veces, como os digo, las traducciones
son un poco engorrosas y no se entiende perfectamente. Sobre todo tienes que tenerla delante y echarle paciencia y decirte a ti misma, puedo con esto, porque si no parece casi un imposible. Mira, María Ángeles está haciendo hucha para comprársela. Pues te vas a alegrar muchísimo, María Ángeles. Seguro que te cuesta un poquito comprártela, pero verás cómo cuando la tengas te vas a alegrar un montón. Porque yo al final le decía, bueno, total, pues en vez de remallar sobre hilo no pasa nada. Pero la remalladora es muchísimo más rápida que andar sobrehilando con la máquina de coser o pasar una puntada de zigzag, que son las opciones. A ti también te pasó, Natalia. Bueno, son maridos apañados que tenemos, ¿eh? Como os decía, te puedes apañar con la puntada de sobrehilado, te puedes apañar con un zigzag, pero es verdad que el acabado que te da la remalladora, a mí sobre todo es que me produce mucha satisfacción personal, ¿no? Terminar una prenda que te ha costado un montón, idearla, cortarla, comprar la tela, elegirla, tal, hacerte tu vestido, tu falda, lo que sea. Luego la pasas por la remalladora y ya es como la guinda del pastel, ¿no? Y la miras por dentro y dices, qué bonita está, qué bonita. Mira, aquí me dice Hacen que ella se pelea con la recubridora. No te pelees, hazte amiga, hazte amiga. Bueno, perdonad que se me seca la garganta. Me habéis pedido también que os hable de reglas de patronaje. Así que para otro directo me dejo apuntado el tema de reglas de patronaje. Sí, pero queda muchísimo más profesional el trabajo, sí. Que no pasa nada si no la tienes. Ya te digo que yo he estado toda la vida, muchísimos años cosiendo sin remalladora y no pasa nada. Pero que queda más bonita por dentro y que la ves acabada y dices, jo, que a mí me da mucha alegría, mucha satisfacción ver las prendas así terminadas. Hola Mercedes desde Málaga. Inmaculada. Bueno, Solete, yo te he descubierto hace esta semana. Bueno, pues tienes ahí vídeos para estar viendo durante un buen rato. Yo creo que tenemos ya más de 600, así que yo antes de remalladora quería dominar la máquina de toda la vida. Pues Cristina, al final mi experiencia en costura es que al final es la práctica lo que hace, bueno, en costura y decirme en que no, en la vida. O sea, casi todo es practicar y practicar. Y sobre todo, si te da miedo meter una tela, un tejido en la máquina porque no sabes qué ajustes hacer, qué hilo, qué aguja, todo esto, primero siempre una prueba. Y luego podéis tener una pequeña libreta donde apuntéis los ajustes que hacéis con qué tipos de tela o hacer siempre una foto a la selección de la puntada que estáis utilizando para esa prenda y así os montáis como una especie de, bueno, pues de manual de vuestra propia máquina y lo tenéis siempre a mano. Agujas para coser polipiel. Hay agujas específicas para polipiel y para vinilo. Tenemos un tutorial sobre tipos de agujas en este canal, ¿vale? Os voy a dejar todas estas referencias que os estoy contando a los tutoriales que ya tenemos hechos en la casilla de información. En cuanto se acabe el vídeo me pongo ahí a darle a la tecla y os dejo esa información, ¿vale? Acaba de llegar Marga. Bueno, pues Marga, el directo se queda grabado, que sepas que no te has perdido nada, que en cuanto se acabe se queda ahí subido y podéis verlo siempre que queráis. Hemos estado hablando sobre telas de punto. Se cambian las agujas de la remalladora, sí, sí, claro, se cambian. Miriam, sí, un cuadernillo chuleta, eso. Exacto, Laura. Coser no es fácil. Bueno, mira, ahí no, ahí disiento. Depende de lo que quieras coser,
¿vale? Yo creo que hay que tener la idea de que puedes hacer cosas con muy pocos conocimientos, con muy poca experiencia, puedes hacer alguna cosa y luego ya cuando te quieras meter en confección de prendas o en utilizar telas más difíciles, ahí ya sí que necesitas un poco más de práctica o por lo menos conocer una serie de trucos que te ayuden. Pero para empezar a coser, yo creo que poniéndole un poco de ganas, seleccionando bien los materiales, cuando ya sabes manejar un poco la máquina, no me parece complicado. Remalladora es lo mismo que overlock. Hasta donde yo sé, sí, Maribel. Yo creo que overlock es el nombre inglés que le dan a la remalladora. Al empezar, sí, claro, Laura, como todo. Todo al empezar, si no sabes, todo es difícil, ¿vale? Pero yo os animo siempre a que practiquéis, a que empecéis, a que no os dé miedo, a que no pasa nada. O sea, ¿qué puedes perder? Empiezas con unos retales que no sirvan para mucho, que tengas por casa, o compras una tela barata, o compras un retor, una glasilla, algo así con lo que empezar a practicar y adelante. No te estás jugando absolutamente nada. Entonces, bueno, yo creo que hay que perderle un poco el miedo y empezar pues con algún proyecto sencillo. Nosotros tenemos una lista de proyectos para principiantes que yo creo que puede ayudar a cualquier persona que esté empezando. Qué bien que te estás enganchando con los vídeos, genial, genial, pues de eso se trata. Exacto, hay que empezar haciendo cosas sencillas, sobre todo yo creo que porque si te lanzas de primeras a hacer un proyecto muy complicado, por ejemplo, una pieza de ropa, una prenda de ropa, perdón, que tenga muchísimas piezas, pues cuando te encuentres con dificultades, que las vas a encontrar si no tienes práctica y eres principiante, te vas a desanimar. Y, y lo importante es que puedas empezar a hacer algo que te quede medio bien, ¿vale? Lo siguiente que hagas te quedará un poquito mejor, pero sobre todo que no te desanimes y que quieras seguir probando. Imaginaos, pues, a alguien que le gusten los puzzles, ¿vale? Todos podemos hacer un puzzle de 9 piezas o de 12. ¿Podemos hacer todos un puzzle de 1000? Pues seguro que sí, porque la técnica es siempre la misma, es ir uniendo piezas. ¿Qué pasa? Que tenemos que echarle mucha paciencia y que tenemos que tener mucha experiencia y tener mucha práctica para saber guiarnos por los colores del puzzle. Bueno, no sé, yo no sé de puzzles, pero la idea que quiero transmitir es que todo cuesta y que hay que empezar poco a poco. Has empezado a hacer cositas para los perretes. Ah, ellos no se quejan, si ellos no se van a enterar si has remallado, si has rematado una costura, ellos no se van a enterar, ellos van a estar súper contentos. El vinilo quedará más resistente y seguro con bies. Pues sí, sí, Patricia. La parte, cada uno de los cortes del vinilo, si le pones bies, evidentemente lo refuerzas. Y además es que es más fácil de coser porque el vinilo se puede quedar pegado al prensatelas si no usas un prensatelas de teflón y eso con el bies no te va a pasar. Claro que nos equivocamos todos, Viviana. Bueno, yo me equivoco casi cada día, casi en cada proyecto. Claro que sí. Sí, Mónica, tenemos tutoriales sobre remalladora. Sí, sí tenemos. Tenemos yo creo que 4 o 5, son con distintas puntadas y también un tutorial para ver cómo se enhebra. Yo lo que os diría es que tenemos cientos de tutoriales, yo creo que hemos tratado muchísimos temas. Mira, un tutorial que os recomiendo para empezar, mírate nuestra lista de tutoriales para principiantes, ¿vale? Como os decía, lo que os recomiendo siempre, entráis en YouTube, ponéis menudo numerito y ahí hay una serie de listas de reproducción que se llaman, donde yo auno los distintos temas. Tenemos, por ejemplo, una lista de trucos de costura, tenemos una lista para principiantes, tenemos un grupo, una lista de vídeos, un grupo de vídeos para remalladora, en fin, tengo los tutoriales
agrupados por temática, para que una vez que llegues a la temática que te interesa puedas ver todos los vídeos. Mirad, una cosa que me sugeristeis también cuando pregunté de qué queréis que hiciera el vídeo era trucos de costura, ¿vale? He estado revisando nuestra lista de trucos de costura y hay 120 vídeos con trucos de costura. Desde cómo pegar bies, cómo rematarlo, cómo hacer bies casero, cómo fruncir, trucos para coser recto, para que puedas coser recto y no te tuerzas, trucos para poner distintos tipos de cremallera, en fin, 120 vídeos creo que hay en esa lista. Esta persona que sugería esta idea tuvo una idea que me parece preciosa, que es que como yo sé que aquí hay un montón de gente que cose, que sabe más que yo o que sabe cosas diferentes a las que yo sé, era sugeriros, si tenéis algún truco de costura y queréis compartirlo, en vez de ponerlo ahora en comentarios que se van a perder, cuando acabe el directo dejarlo en comentarios del vídeo, porque así cualquier persona que entre en cualquier momento puede ir revisando los comentarios y así pues aprendemos todos. Así vamos compartiendo trucos de costura, que yo creo que es súper interesante, ¿no? Siempre aprender cosas nuevas, pues genial, genial. Aprendí a coser en el confinamiento, dice Laura. Bueno, en el confinamiento el canal pegó un bombazo impresionante, impresionante. Hay muchísima gente que empezó a coser en el confinamiento. Yo creo que era el momento adecuado, ¿no? Teníamos tiempo y quien tuviera máquina de coser, pues es el momento perfecto para parar, para tomarse ese tiempo que nunca tenemos porque siempre estamos trabajando, vamos corriendo, lo que sea, y a empezar a coser. Además que anima mucho, te mantiene la cabeza distraída, encima estás creando cosas bonitas, útiles, prácticas. Bueno, a mí me parece el ejercicio perfecto. Bueno, tú tienes una máquina heredada de tu abuela, qué gusto. Pues esas máquinas, bueno, no sé qué máquina será, pero normalmente las máquinas antiguas duran toda la vida porque tienen una mecánica muy sencilla y son muy duras y duran años y años y años. Albina, no te preocupes porque vamos a dejar el vídeo colgado, ¿vale? Está grabado y lo vas a poder ver ahora en cuanto acabe. El vídeo se queda ahí grabado y puedes verlo cuando quieras. ¿Dónde vienen todos los tutoriales que tienen? ¿En YouTube o en el blog? En los dos sitios. En YouTube tenemos un canal con vídeos, todos los tutoriales. Y en el blog tenemos los tutoriales escritos y un enlace al vídeo correspondiente a cada tutorial. Si tú pones en Google YouTube menudo numerito, vas a entrar directamente en nuestro canal de YouTube. Y ahí vas a ver en la portada de nuestro canal todos los vídeos que hay. Si pinchas en listas o listas de reproducción, están los vídeos agrupados por temática. Te va a mostrar los últimos vídeos que hemos visto y luego pues hay una herramienta que dice buscar. Si tú pones ahí pantalones, pues todos los pantalones que hayamos hecho te van a salir. Neceser o estuche, todos los neceseres, todos los estuches que hayamos hecho te salen. Hombre, Fabi desde Nerja, cerquita de mi tierra. Solamente es cuestión de buscarlo en YouTube. Si no sabéis buscar en YouTube, pues en Google o en el buscador que utilicéis, simplemente ponéis YouTube, menudo numerito y lo que queráis, ¿vale? Cremallera y os van a salir todos los vídeos sobre cremalleras. Esa es la forma más sencilla de llegar a todo nuestro contenido si no queréis ir directamente a nuestro canal en Google. YouTube, menudo numerito, y vais ahí directamente al canal. Mira, me compró un pack de agujas. ¿Sabes lo que sí que faltó durante el confinamiento? Era hilo blanco, se agotó en muchísimas mercerías. Sí, se agotó. Muchas gracias, Paqui. Alicia, gracias, gracias. Preciosa isla Tenerife. Un besazo para Dolores de Algeciras, pero un besazo grande, grande. Y quiero verte por aquí, pero muchísimas veces, ¿vale?
En el canal de Telegram están todos los enlaces a YouTube. Mira, en el canal de Telegram lo que compartimos es los mismos contenidos que compartimos en Facebook, que son los tutoriales nuevos y también tutoriales antiguos, que también compartimos el enlace para la gente nueva que se vaya sumando a Facebook o a YouTube, que no los haya visto, que los pueda ver por ahí, ¿vale? O sea que sí, podéis encontrarnos en Telegram o en Facebook. Y en Instagram también, si os apetece. En Instagram somos menos, hay menos seguidores, pero estamos más activos en Instagram. O sea que si os apetece, en Instagram con el nombre Menudo Numerito también nos vais a encontrar, ¿vale? En Telegram buscas como @menudo numerito. Pensilvania. Muchas gracias, Carmen, Puerto Rico. Me decís, me encantan tus tutoriales, no soy ninguna experta. Aquí la que no es ninguna experta soy yo, de verdad, y no es falsa modestia. O sea, yo he ido aprendiendo en estos 10 años de canal al mismo tiempo que iba haciendo tutoriales. Ya sabía coser un poco, evidentemente, llevaba ya un tiempo cosiendo, pero es verdad que poco a poco vas aprendiendo con la práctica, así es como todo. Me dice Solete, yo descubrí el corte de oro contigo. Pues no te pierdas el tutorial del sábado, perdón, del martes que viene. No te pierdas el tutorial del martes. Si os apetece, os enseño la tela que voy a usar en el tutorial del martes. Decidme si os apetece, si no, me lo guardo como secreto y no la enseño. Pero es una tela preciosa. La tengo desde hace como 4 meses y la tenía guardada a ver si encontraba el proyecto perfecto. Y como tengo tantas ganas ya de primavera, mira que nos queda todavía invierno, pero tengo tantas ganas de primavera, pues voy a usarla ya. ¿Sí? ¿Enseño, Loli? Coses muy pulido, me dice M. Es solo práctica, no, de verdad que no tiene mucho mérito, es solo práctica, es echarle muchísimo tiempo, mucha paciencia, un poco de cariño y te sale. Venga, que os enseño la tela. Aquí está. No sé si la veis bien porque tiene un estampado muy grande y yo tengo una pantalla muy pequeña y no sé si la veréis, pero es una preciosidad. Tiene unas rosas grandes en tonos, fijaos, verde, rosa, amarillo, y yo creo que va a quedar fenomenal. Mirad, con este jersey coba que llevo puesto, yo creo que me va a quedar muy bien. Bueno, habrá que esperar al martes para verla, ¿vale? Tenía ganas de enseñarosla, esto de preguntar, ¿la enseño o no la enseño? La iba a enseñar de todas formas, tenía muchas ganas. Yo es que soy, como dicen en mi tierra, muy novelera. A mí me gusta estrenarlo todo en cuanto me lo compro, enseñarlo todo en cuanto lo tengo, contarlo todo en cuanto me entero. Soy un poco así, así que bueno. Me alegro de que os guste. Loli se ríe. Anda, se parece a la del traje de flamenca, me dice Laura. Bueno, el traje de flamenca, eso sí que ahí, eso sí que tiene trabajo, ¿eh? Madre mía. Pues chicas, ya llevamos una hora charlando, me alegro de que os gustara la tela, espero que el tutorial os haya sido útil. Ahora, en cuanto me desconecte, me voy al ordenador, os meto todas las referencias a los vídeos que os he ido contando poco a poco. Son un vicio las telas, yo creo que ahí vamos a estar todas de acuerdo. El otro día leía, comprar telas y coser son dos hobbies diferentes, efectivamente. ¿Te gusta mi cuarto de costura, Alejandra? Bueno, muchas gracias. Mercedes, yo soy de Almuñécar, que es un pueblo de Granada, de la costa de Andalucía. Muchas gracias, Laura. Sí, sí que estoy mucho mejor. Gracias. Una habitación llena de telas tiene Viviana. Es que son tan bonitas, ¿verdad? Desde el barco de Ávila me encanta. Qué legumbres tan ricas tiene el barco de Ávila. Pues nada, Loli, el martes, sí, vivo en Madrid, vivo en la Sierra de Madrid. Desde hace
Me vine a Madrid en el año 91. Bueno, eso lo puedo contar otro día si os apetece. Vale, que estoy muerta de hambre, que voy ya a la cena, ¿vale? Por favor, dejadme trucos de costura que uséis y que queráis compartir en la casilla de comentarios, ahora en cuanto se acabe el vídeo, ¿vale? La semana que viene os preguntaré alguna sugerencia para tratar en el nuevo directo del viernes. Os espero el martes. ¿El martes a qué hora? Me dice. El martes, como siempre, a las 8 de la tarde de Madrid, ¿vale? Buscar la diferencia horaria con vuestra ciudad de residencia. A las 8 se sube el vídeo y queda ya subido para siempre, o sea que podéis verlo cuando queráis. Os mando un besazo enorme. El martes a las 8, chicas. Y el viernes siguiente otro directo. Ya os preguntaré por Instagram y también por Facebook y por YouTube si tenéis algún tema especial que pueda tratar en un directo. Muchas de vosotras me habéis pedido temas que para mí es muy complicado hacerlo en un directo, que no puedo enseñaros porque tengo la cámara, estoy yo y puedo hablaros, pero no puedo enseñaros demasiadas cosas. Entonces sí que tengo muchas ideas apuntadas para próximos tutoriales, tendréis que tener un poco de paciencia y irán llegando, ¿vale? Así que chao Ibis, gracias por estar ahí. Desconecto y acordaos de revisar la casilla de información para ver esos vídeos que os voy a dejar ahí, ¿vale? Besazo a todos, cuidaros mucho, mucha salud y hasta el martes a las 8 de la tarde.